Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Quimera Drummer. Me pueden buscar aquí en mis diferentes redes sociales. También en la caja de descripción de este video voy a dejar el link a mi grupo de WhatsApp que pertenece a la Hermandad de Cristianos Calvinistas, en donde habemos varios hermanos que somos muy activos conversando en el grupo respecto de varios temas en particular. eh, y con diferentes perspectivas también. Claro, la mayoría son calvinistas, obviamente, pero hay en realidad también otros hermanos que sostienen algún otro tipo de perspectivas, pero son muy respetuosos también para expresarlas, así que no hay ningún problema en ese sentido. Eh, Esperando que hayan tenido un excelente día del Señor ayer, que hayan podido compartir con los hermanos, que hayan podido expresar amor los unos por los otros. Eh, Les adelanto que voy a hablar en este video sobre un tema que siempre ha rondado, bueno, hay varios temas que siempre rondan en mi mente. De hecho, siempre digo eso cuando empiezo un video. Pero es que la verdad, a veces hay temas recurrentes que toman mi atención constantemente y me llevan a desarrollar ciertas ideas. Cuando empecé a estudiar sobre el asunto de la fe, bueno, del libre albedrío, la fe, desde la perspectiva, por ejemplo, de Gordon Hammond Clark, eh, eso me llevó a poner atención en la psicología de la fe, la psicología del creer, que es el creer en sí. Eh, y esa idea me ha llevado a desarrollar ciertas reflexiones con respecto a lo mismo en diferentes áreas, especialmente áreas que podrían ser identificadas como pastorales, que son consecuencia de la reflexión teológica y filosófica y bíblica principalmente con respecto al fenómeno del creer, cómo la Biblia describe el fenómeno del creer y cómo la Biblia eh, grafica la interacción o lo que sucede en nuestros pensamientos al momento de enfrentarnos a ciertas circunstancias que yo llamo contexto histórico o contexto ontohistórico en otros momentos. Y cómo las ideas que hemos creído y que hemos abrazado interactúan unas por sobre otras, unas pasan atrás, unas son cubiertas por las circunstancias actuales y ahí nace el fenómeno, por ejemplo, de la fe débil. Pero la fe no se pierde porque emana en algún momento y muestra su existencia permanente en nuestras mentes, en base también a la obra de Jesucristo que hace que nuestra fe no decaiga. Y, y esto me ha llevado a pensar muy fuerte sobre este tema y últimamente eh, me he sentido ayudado, asistido también por las herramientas de la tecnología actual, que me han ayudado a relacionar también esas ideas que yo he desarrollado en mi mente con otros conceptos, con otras escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso yo escribí un texto que se los voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando. Este texto está dentro del, del, del- de una carpeta de Drive que yo creo que a la cual tienen acceso los miembros de mi grupo de WhatsApp, al cual pueden acceder acá abajo. Todos estos textos que yo uso, que yo he creado para hacer mis videos, los pueden alcanzar ahí. Y cualquiera me puede pedir el link a ese disco duro y pueden acceder a estos textos en particular, ¿ok? O pedírmelo a mí por WhatsApp o cualquier cosa. Y pueden tener lo que yo hablo y expongo acá más en profundidad, lo pueden leer en estos escritos para referencia más próxima y para análisis quizá un poco más detallado, sin tener que estar retrocediendo, yendo hacia adelante, yendo hacia atrás, etcétera. Los videos. Eh, Vamos a cambiar la escena. Ya, ok. Este es el texto que escribí, se llama Pedro camina sobre las aguas, psicología del creer e interacción de proposiciones. ¿Ya? ¿Por qué Pedro camina sobre las aguas? Porque reflexionando sobre este asunto,
el Espíritu Santo, porque yo creo que el Espíritu Santo nos ayuda a entender más estas cosas, me llevó al caso de Pedro caminando sobre las aguas como un ejemplo gráfico, histórico, de lo que sucede en las mentes de las personas en ciertos contextos históricos y cómo podemos describir este fenómeno de la interacción de proposiciones asentidas en nuestros contextos diarios, de tal manera que nosotros podamos identificar cuando nuestra fe está debilitada, podamos identificar qué cosas están afectando nuestra fe y podamos acudir a Dios y a la palabra para que nos ayude en estos asuntos concretos. ¿Por qué me gusta llamarlo asuntos concretos? Porque muchas veces nos confundimos en terminología mística, en, en definiciones vagas, y eso lo que hace es obstaculizar el entendimiento de nuestros procesos para poder de forma más efectiva acudir a Dios en ayuda, acudir a la Escritura en ayuda y poder aplicar de forma más efectiva también las enseñanzas de la Escritura en nuestra vida, en nuestro proceso de santificación. Eh, Además que también nos permite entender, hacernos un examen, autoexamen más, ¿cómo llamarlo? Obsesivamente escrupuloso, sino más realista y no tan desesperanzado, ¿ok? Bueno, les voy a ir leyendo el texto para que vayamos eh, analizando este asunto. Espero que les sea de edificación, tanto como ha sido para mí reflexionar sobre estos asuntos y que Dios nos acompañe. Vamos a leer, dice. Pedro camina sobre las aguas, psicología del creer e interacción de proposiciones. Interacción de proposiciones, ¿por qué? Porque lo que yo afirmo es que nuestra mente abraza ciertas proposiciones, las cree como ciertas, y este complejo conjunto de proposiciones en nuestras mentes interactúan en nuestra vida diaria, en nuestro andar, en nuestras decisiones y en las cosas que hacemos, pensamos y decimos, decidimos y cómo enfrentamos las situaciones. Entonces, esta compleja interacción de proposiciones creídas eh, son el objeto de lo que yo intento explicar aquí. ¿Ok? Asuntos preliminares. Son preliminares porque obviamente son ciertos presupuestos bíblicos que hay que tomar en cuenta antes de analizar el fenómeno en sí, ¿ok? Para que lo tengamos en mente al momento de analizarlo y al leer la escritura. Primero, 1A. ¿Qué es la fe o el creer? Fe es asentir intelectualmente a una proposición dada, o en términos sencillos, juzgar que X es verdad. Yo afirmo que la fe es simplemente juzgar que X es verdad, donde X puede ser cualquier proposición. El cielo es azul, el sol calienta, el pasto es verde, Cristo es Señor y Salvador, Cristo murió y resucitó para salvarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Si juzgamos que estos X dados son verdad, nosotros estamos teniendo fe en ellos, ¿ok? Por lo tanto, en términos sencillos, muy sencillos y simples, tener fe o creer es juzgar que X es verdad. ¿Ok? Ese es en el aspecto... esto conjuga los aspectos objetivo y subjetivo de la fe. El aspecto subjetivo es el acto de creer. El acto de creer se desarrolla en asentimiento y conocimiento, que es el noticia, y el asentimiento, que es el ascensus. ¿Ok? El acto de juzgar es el acto de creer. Y el X, es decir, lo juzgado, lo creído, es el aspecto objetivo de la fe, que es lo creído, aquello que se cree. Entonces, el aspecto subjetivo de la fe es el juicio sobre un X y el aspecto objetivo es el X creído. ¿Ok? La esencia de la fe está en el aspecto subjetivo, principalmente. ¿Ya? Pero se incluye el objeto porque la fe no surge si no hay un objeto sobre el cual descansar el asentimiento. Sigo leyendo. Pero para que ustedes se mantengan en el aspecto más simple de esto. Fe es juzgar X como verdad. Nada más ni nada menos. ¿Ok?
Sigo leyendo. Como observación diré que el acto de creer es uno y el mismo en naturaleza en todos los agentes racionales, independiente de la forma en que se llegue al asentimiento y de la naturaleza del agente racional. Cuando digo que juzgar que X es verdad, eso es fe, lo digo que es para todos los agentes racionales, sean hombres, sean ángeles, sean demonios. ¿Ok? Cuando un hombre, un ángel o un demonio sostiene que X es verdad, por ejemplo, en Santiago 2:19, donde se nos dice que los demonios creen que Dios es uno, están creyendo, teniendo fe. De hecho, Santiago dice, tú crees que Dios es uno, los demonios bien hacen, también creen que Dios es uno. O sea, el acto de fe es el mismo, pero van a haber ciertas diferencias. ¿Ya? Pero la esencia del acto del creer, que es juzgar un X como verdad, es el mismo, es exactamente el mismo. Tanto en el demonio, tanto en el regenerado, tanto en el no regenerado, tanto en el incrédulo como en el creyente. ¿Ok? La esencia del acto de creer es el mismo en todos los sujetos. Por ejemplo, Pablo nos enseña en un pasaje que Dios les envía, en Tesalonicenses, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. En ese momento, el creer en la mentira, el creer sigue siendo juzgar un X como verdad. En este caso, estas personas a cuales Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, juzgan que algo que es objetivamente mentira es verdad, engañándose a sí mismo. ¿Se entiende? Uno puede juzgar una mentira como si fuera verdad, por diferentes razones, pero el acto intelectual es el mismo. Lo que pasa es que hay un error en el juicio o hay un error en el proceso que nos hace hacer que ya sea por descuido, por ignorancia o etcétera, que nos hace juzgar como verdad algo que no es verdad. Pero en términos de la psicología del acto, en esencia es el mismo. Un creyente que cree una verdad y un incrédulo que cree una mentira están haciendo el mismo acto de juzgar un X como verdad, con la diferencia de que el incrédulo juzga mal ese X, juzga de manera errada ese X, mientras que el creyente lo juzga de manera correcta. ¿Ya? Y también independiente de la forma en que se llegue al asentimiento. ¿Ok? Ya. El acto de creer es uno y el mismo en naturaleza en todos los agentes racionales, como lo expliqué recién. Independiente de la forma en que se llega al asentimiento. La forma de llegar al asentimiento puede ser de diferentes maneras. Uno puede llegar de forma inmediata, por ejemplo, cuando uno cree la verdad de un axioma, o uno puede llegar de forma progresiva, por ejemplo, eh, un científico que llega al asentimiento de una X particular debido a la experimentación repetida en laboratorio, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, si creemos que todo lo que sube tiene que bajar por causa de la gravedad, si creemos la ley de gravedad, claro, se llegó a ese asentimiento, ya sea porque alguien me lo dijo, ya sea porque yo lo experimenté, o ya sea porque alguien me lo dijo y yo lo experimenté y llegué, pero llegué al mismo asentimiento, llegué a sentir. Da lo mismo la forma en cómo llego al asentimiento en este sentido. El llegar a un asentimiento o llegar a creer que algo es verdad se puede llegar de diferentes formas o de diferentes maneras, básicamente. Y la naturaleza de la gente racional. ¿Ya? Eso es lo que lo mencioné brevemente antes. Un creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo va a juzgar espiritualmente las cosas y va a emitir juicios, mayormente juicios correctos con respecto al asunto espiritual que un no creyente, por ejemplo. ¿Ya? El no creyente puede creer en sus juicios espirituales, sin embargo, van a ser mentiras esos juicios espirituales y él los va a creer como si fueran verdad. En cambio, un agente racional que ha sido regenerado por Dios va a juzgar espiritualmente todas las cosas, va a percibir de forma mayormente correcta los asuntos espirituales y los va a creer como verdad. Y va a ser un juicio correcto y no incorrecto con respecto al X. ¿Ya? Y obviamente esto es fruto de la regeneración. ¿Ya? La regeneración como que arregla lo que estaba echado a perder en nuestro entendimiento. ¿Ok? Y nos abre los sentidos espirituales para que nosotros podamos percibir lo espiritual y a sentirlo. ¿Ok? Sobre este punto pueden ir a
1 Corintios 2, cuando Pablo habla, creo que del 6 al 16, cuando Pablo habla sobre eh, el hombre natural y el hombre espiritual, la revelación del Espíritu Santo, etc. Todo, el hombre natural, dice, de hecho, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios y no las puede entender porque se han de percibir espiritualmente, dice. ¿Ya? Entonces hay algo en el hombre natural, en su naturaleza, que le impide percibir las cosas del Espíritu de Dios y le impide entenderlas correctamente. Y como le impide entenderlas correctamente, sus juicios sobre esos X en particular van a ser errados. En otras palabras, lo que crea sobre Dios muchas veces va a ser errado. En cambio, el hombre espiritual, el hombre regenerado por el Espíritu de Dios, a quien el Espíritu Santo le ha revelado las cosas de Dios y le ha dado la mente de Cristo para poder juzgar correctamente las cosas, va a emitir juicios mayormente verdaderos y los va a creer por una fe que es igual que la del hombre natural, pero con la diferencia que esta fe va a emitir juicios correctos y va a concluir verdades, por decirlo de alguna manera. Esto involucra el aspecto de la regeneración y la no regeneración, ¿ya? ¿Ok? Creemos entonces correctamente porque somos regenerados. Esta es otra forma de decir que la fe sigue la regeneración. No existe, no hay tal cosa como la fe, luego regeneración. La fe como acto virtuoso tiene que suceder a la regeneración. ¿Por qué? Porque un acto virtuoso debe tener un sustento ontológico en la persona para poder salir como un acto virtuoso propiamente tal. En palabras sencillas, se los voy a explicar de la siguiente manera. El manzano para dar manzanas tiene que ser un manzano. Un manzano da manzanas, no eh, da manzanas porque es manzano, es decir, la naturaleza del manzano es dar manzanas. ¿Ya? Un naranjo no va a dar manzanas porque es naranja, va a dar naranja. ¿Ya? De la misma manera, el hombre para poder ejecutar actos virtuosos tiene que ser bueno ontológicamente hablando, en su ser. Si la fe en Dios como acto virtuoso, es decir, si los juicios correctos sobre las verdades espirituales van a emanar del hombre, tienen que emanar de algo bueno en el hombre. Y ese algo bueno no está en el hombre hasta que es regenerado. Por lo tanto, la regeneración tiene que anteceder al acto de creer. Nosotros hemos creído en el Evangelio, los que hemos sido salvados por Dios. Nosotros hemos creído en el Evangelio porque Dios nos ha regenerado, nos ha dado a nosotros una naturaleza capaz de creer de forma virtuosa, de forma éticamente correcta y de emitir juicios verdaderos. ¿Ok? Sigo leyendo. Por supuesto, todo esto ustedes cualquier cosa me pueden preguntar y yo se los puedo escribir para que lo puedan analizar de forma más lenta, concreta y clara. A veces yo no soy muy hábil con mis palabras, pero bueno, sigamos leyendo. Dice así. Asimismo, como creer es juzgar X como verdad, también es posible que una persona asienta o crea en un X que es objetivo, que objetivamente es mentira, es decir, juzgue como verdad, ya sea por error, descuido, engaño o ignorancia, etc., algo que no lo es. Por ejemplo, un ateo que cree que Dios no existe o un testigo de Jehová que cree que Cristo es un Dios menor. ¿Se entiende? El acto de creer es el mismo, esencialmente es el mismo, es decir, juzgar que X es verdad. Pero este acto de juzgar que X es verdad no implica que ese X necesariamente va a ser verdad. Por lo tanto, un ateo puede juzgar que X, en este caso Dios no existe, es verdad. Pero está creyendo algo que es mentira. Lo mismo un testigo de Jehová que cree que Cristo es un Dios menor. ¿Ya? Están haciendo juicios sobre ciertos X y los están juzgando como si fueran verdad. El acto intelectual de creer es el mismo, es exactamente el mismo. Viene un conocimiento y luego del análisis se produce el asentimiento. Es decir, se juzga si es verdad o no. Si se juzga que es verdad, se está creyendo ese conocimiento. Pero muchas veces ese conocimiento en particular puede ser falso. Y si nosotros creemos un conocimiento que es falso, objetivamente hablando, entonces nosotros estamos creyendo una mentira. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Por ejemplo. ¿Ok? Sigamos leyendo.
Pero el punto es que el acto psicológico es exactamente el mismo, ¿ok? Sigamos leyendo. Voy a ofrecer una analogía. Dice, una analogía para entender este asunto es la siguiente. El creer es como una mano frente a un montón de canicas. Esa misma mano toma las canicas que le gustan y están todas ellas en su mano, mientras que otras siguen donde estaban. De la misma manera, el mismo acto de creer asiente diferentes tipos de proposiciones y otras permanecen en un estado de conocimiento sin ser juzgada como verdad. ¿Ok? La fe sucede cuando se juzga algo como verdad. Entonces imaginemos que la fe es como una mano, que está frente a un montón de canicas, o como le decimos acá en Chile, bolitas. ¿Ya? Entonces, esta mano toma diferentes canicas y las tiene todas en su mano. Hay un montón de canicas acá, en su mano, y otras están acá en el piso. ¿Ya? De la misma manera, el ser humano, la mente del hombre, se enfrenta a diferentes proposiciones durante su experiencia existiendo en este mundo. ¿Ya? Proposiciones desde la ciencia, proposiciones desde la familia, proposiciones desde la religión, proposiciones desde la propia reflexión, proposiciones en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de proposiciones. Una proposición es el significado de una oración declarativa. ¿Ya? Todas estas proposiciones entran en la atención del sujeto como conocimiento, como noticia. ¿Ok? Para que la mente del sujeto eh, comience el proceso de conocer, por decirlo de alguna forma. En este proceso de conocer, que puede ser inmediato, puede ser gradual, etcétera, 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 se llega a un juicio sobre estas proposiciones. Algunas no se van a juzgar como no verdad y algunas se van a juzgar como verdad. Las que se juzgan como verdad son las proposiciones creídas, ¿ok? O asentidas. Cuando una proposición o un conocimiento se juzga como verdadero, es lo mismo que decir que esa proposición o conocimiento está siendo creída. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, no es que el hombre crea una proposición, el hombre cree muchas proposiciones. Por eso la mano tiene muchas canicas la mano tiene muchas canicas sobre sí misma. ¿Se entiende? Y todas estas proposiciones van a interactuar unas a otras dependiendo de los contextos históricos en los que existamos. ¿Ok? Eso básicamente. Acá tengo la prueba bíblica de todo lo que he dicho anteriormente. ¿Ya? Que fe es asentir algo como verdad. Por ejemplo, Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá, el que por mí cree, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, Jesús enfrenta a las hermanas de Lázaro con dos proposiciones. Yo soy la resurrección y la vida. Les pregunta al final de todo lo que dice. ¿Crees esto? Lo que le está diciendo Jesús es básicamente, ustedes juzgan como verdadero que yo sea la resurrección y la vida. ¿Lo creen? Si lo creyesen de verdad, y acá está la conexión con las obras, entonces no deberían estar preocupadas de que Lázaro haya muerto. Porque si yo soy la resurrección y la vida, y yo estoy aquí, la muerte de Lázaro no es problema para mí. ¿Qué sucedió después? Jesucristo resucitó a Lázaro, porque Él es la resurrección y la vida. Ya, entonces les dice, ¿ustedes creen esto? Habían dos proposiciones. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Cristo es la resurrección, Cristo es la vida. Y Jesús las anima a creer con la pregunta, ¿ustedes creen esto? ¿Ya? Por supuesto, Marta lo creía, pero lo relacionaba con la resurrección general al final de los tiempos. Marta o María, no recuerdo quién. ¿Ya? Sí la creía, pero no había desenredado todo lo que implicaba esa proposición. Por lo tanto, creía, creía que Jesús era la resurrección y la vida, y creía que eso se iba a manifestar en un momento en particular. Pero posiblemente su mente aún no estaba iluminada al hecho de que aquel que era la resurrección y la vida estaba ahí mismo, al lado de su hermano que recién había muerto. Entonces quizás le faltaba desentrañar esa, o abrir esa puerta, o deducir esa implicancia
que obviamente fue deducida al momento de que vio a salir a su hermano de la tumba. ¿Ok? Romanos 4, del 16 al 25, nos habla de la fe de Abraham. ¿Ya? Abraham creyó a Dios en la promesa. Entonces acá podemos ver jerarquías de proposiciones. Abraham se veía a sí mismo, a su cuerpo y al cuerpo de su mujer como casi muertos, dice Pablo, imposibles de engendrar un hijo. Pero Abraham, teniendo aún eso en mente, creyó en Dios. Creyó que Dios, las proposiciones de que Dios era poderoso para cumplir lo que prometió. Tenemos una proposición, Dios es poderoso para cumplir lo que prometió, y Abraham creyó en esa proposición a pesar de que las circunstancias históricas le decían lo contrario, o podían ser identificados como derrotadores de esa proposición. Él creyó que Dios era poderoso para cumplir su promesa, y eso opacó cualquier tipo de información que pudiera significar como un debilitante de esa fe. Por ejemplo, que su cuerpo estaba casi muerto y el de su mujer, su matriz ya estaba cerrada porque era estéril. ¿Ok? Pero él creyó como verdad una proposición y esa proposición se sobrepuso a los derrotadores o a aquellas otras proposiciones que en su mente podían interactuar como debilitantes de su fe. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, nos narra el Evangelio. Pablo ahí nos dice que esto les he explicado, que Cristo eh, murió conforme a las Escrituras, fue resucitado conforme a las Escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio se conforma de proposiciones que deben ser juzgadas como verdaderas. Si tú juzgas estas proposiciones como verdaderas, entonces tú eres salvo. Si no, has creído en vano. Es decir, si no juzgas como verdadero. Pero en el argumento de Pablo, lo que está diciendo básicamente es que si no hay resurrección de los muertos, entonces lo que dice este Evangelio es vano. ¿Ya? Porque después argumenta con respecto a una incoherencia que tenían los corintios. Dice, ustedes creen en la resurrección de los muertos. Pero entonces, si creen en la resurrección de los muertos, entonces, ¿por qué piensan tienen este tipo de problemas con respecto a este tipo de cosas? ¿Cómo hay algunos de vosotros que dicen que no hay resurrección de los muertos? Que no pueden resucitar los muertos. Entonces, al ver una incoherencia en términos de proposiciones, Pablo les recuerda el evangelio que han creído, ¿ya? Que consiste en proposiciones que deben ser juzgadas como verdaderas. Hebreos 11, del 1 al 2. 1-2 nos dice, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera, es decir, se tiene certeza de algo que se nos ha prometido. Y la convicción, es decir, se tiene la seguridad de que es verdad aquello que no vemos aún, es decir, la promesa que aún no se ha cumplido. Más adelante, cuando habla de los héroes de la fe, los muestra como viendo aquello que no ven. Viendo y abrazando aquello que no estaba delante de sus ojos. En un momento incluso dice que Moisés obraba como viendo al invisible. ¿Se entiende? Entonces lo que hace la fe es nos hace presentes ante nuestra conciencia aquello que aún no vemos en los hechos, pero juzgamos como verdad. ¿Se entiende? En el Hebreo se dice, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá tenemos dos proposiciones. Si tú te vas a acercar a Dios, obviamente tú te acercas creyendo que hay un Dios. Si no, no tiene sentido que te acerques a Dios. Y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Ya? Ahí tienes dos proposiciones que debes creer como verdad. Si te vas a acercar a Dios. Y nos da el ejemplo de Abraham con respecto al sacrificio de Isaac en 17-19, Hebreos 11, 17-19, dándonos a entender que por cuanto Abraham creía que Dios podía resucitar, o sea, Dios era poderoso para cumplir las promesas y podía resucitar muertos, llamar a lo que no es como si fuese, entonces él no tuvo problemas en obedecer a Dios. Por eso él fue y obedeció a Dios en cuanto al sacrificio de Isaac, porque él creía ciertas cosas con respecto a Dios. Las creía como verdad, las juzgaba como verdaderas. ¿Ya? Y Santiago 2.19 que nos habla de la fe de los demonios. Acá esto más que nada es para reforzar el hecho. Segunda de Tesalonicenses 2.11 y Santiago 2.19 nos
yo los puse acá porque refuerzan el hecho de que la fe en naturaleza no es diferente de la fe, en cuanto al acto de creer no es diferente la fe salvadora de cualquier otro tipo de fe, ¿ya? La diferencia es que acá el acto de juzgar como verdadero un X eh, reposa sobre una mentira, porque 2 Tesalonicenses 2:11 nos dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean, pistos, una mentira. Y en Santiago 2:19, un demonio está creyendo una verdad, es decir, que Dios es uno. Pero el acto de creer es el mismo. En todos estos pasajes, el acto de creer es el mismo, es decir, juzgar un X como verdad. La diferencia es que hay algunos X que son verdaderos y por lo tanto el juicio es correcto, y hay otros X que son falsos y por lo tanto el juicio es cerrado. ¿Ya? O puede haber un X que es verdadero creído por alguien que tiene una naturaleza viciosa como un demonio, pero sin embargo el acto y la proposición siguen siendo verdaderas. La diferencia es que el fruto de esta fe va a ser un fruto vicioso. Estos demonios tiemblan ante Dios. Estos demonios no creen que Dios sea alguien confiable. Aborrecen a ese Dios en el cual sostienen que saben que existe, por decirlo así. Pero esa fe que podemos llamar una fe viciosa emana de alguien que es ontoéticamente corrupto. Recordemos, ¿qué dijo Jesús? El árbol malo no puede dar buen fruto. Por lo tanto, la fe que emana de un árbol malo no va a dar un fruto de confianza hacia Dios, ¿se entiende? Sino que ese árbol malo, como es el demonio, va a dar un fruto vicioso. En este caso, no va a creer que Dios es confiable, se va a arrancar de Dios. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto va a emanar de un juicio correcto, que es creer que Dios es uno. Cree en una verdad. El demonio cree una verdad. El acto de creer es el mismo que el que eh, ejecuta un creyente regenerado, pero los frutos van a ser diferentes porque la constitución ontológica, ontoética del sujeto es diferente. ¿Ya? Uno ve, sigamos leyendo, dice, la mente del hombre piensa discursivamente. Básicamente el hombre, como él no es omnisciente, sus procesos mentales o intelectuales no son como los de Dios, evidentemente. Entonces el hombre no piensa, piensa de manera procesal, piensa de manera gradual, piensa o lo que llamo acá discursivamente. No es que yo haya inventado el término discursivamente, es un término que se usa comúnmente al comparar la forma en cómo Dios piensa de la forma en cómo el hombre piensa. ¿Ya? Porque entonces el hombre piensa discursivamente, va de las premisas a la conclusión, ¿ya? Piensa por episodios, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Este fenómeno de pensar discursivamente nos lleva al fenómeno de dónde van aquellas proposiciones que el hombre cree, pero que no están en su conciencia en ese momento. Es lo que podríamos llamar la memoria o la conciencia profunda, como yo lo llamo acá. Y esto nos lleva a la idea de capas de conciencia, ¿ya? La psicología cognitiva va a hablar de la memoria, por ejemplo, eh, que está ahí, persiste ahí, aunque no esté en la conciencia inmediata. Eh, ¿Ya? Sigamos leyendo. Dice, la mente del hombre piensa discursivamente, es decir, por cuanto el hombre no es omnisciente, ni es Dios, todo el conocimiento y las creencias del hombre no están presentes en su conciencia inmediata todo el tiempo. A diferencia de Dios que tiene, en Dios el conocimiento de Él está delante de su conciencia en todo momento. No hay momento en el que Dios diga, olvidé esto. Me estoy refiriendo no cuando se refiere a Dios de forma antropomórfica, sino que me estoy refiriendo a Dios en esencia, en ontología. Dios, no es verdad que Dios en algún momento olvida algo o no es consciente de algo. O que las ideas en Dios pasan de la conciencia a la inconsciencia. En Dios no existe algo así como una inconsciencia. Dios siempre es consciente de todo su conocimiento. En cambio, el hombre no. Las ideas del hombre, como son discursivas, van de A hacia B, van de las premisas a las conclusiones. En un momento hay conocimiento que él tiene que pasa a estar en su conciencia profunda o en su memoria, o en su memoria, como dirían los psicólogos cognitivos, y de acuerdo a las circunstancias ontohistóricas en que el hombre está, ese conocimiento va a ser recurrido
va a salir de la conciencia profunda, va a volver a la conciencia inmediata, o va a pasar de la conciencia inmediata a la conciencia profunda, y así van a interactuar las proposiciones que el hombre tiene en su mente, ya sean conocidas o asentidas. ¿Se entiende? Y esto nos lleva al plano a la idea de las capas o planos de conciencia. Voy a leer todo este párrafo de forma entera para que entendamos esta idea. Dice: la mente del hombre piensa discursivamente, es decir, por cuanto el hombre no es omnisciente ni es Dios, todo el conocimiento y las creencias del hombre no están presentes en su conciencia inmediata todo el tiempo. El aprendizaje, la memoria, el olvido, la inconsciencia como experiencias comunes al ser humano son evidencias de esta verdad. Por esta razón, podemos hablar de planos o capas de conciencia, en donde según el contexto histórico particular, el hombre será más consciente, menos consciente o inconsciente de ciertas proposiciones almacenadas en su mente, sean o no creídas por él, y a las que su conciencia accede de diferentes maneras, ya sea recordando, ya sea de forma disparada, etc. De forma disparada, por ejemplo, recordando es obviamente el proceso por el cual nosotros traemos desde la conciencia profunda aquel conocimiento que necesitamos para el contexto actual, ¿ya? Eso es recordar. Y conocimiento de forma disparada es aquellas proposiciones que saltan a nuestra conciencia inmediata debido a un hecho particular. Por ejemplo, un trauma. Los traumas, por lo general, son recuerdos que se disparan bajo ciertas condicionantes, condiciones que se dan. ¿Ya? Nosotros no es que nosotros queramos llevarlo a nuestra conciencia inmediata, sino que se disparan, se gatillan, es conocimiento gatillado por ciertas circunstancias particulares. ¿Ya? O por ejemplo, conocimiento, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Qué nombre le puedo dar a esto? Conocimiento habitual. Por ejemplo, el hecho de que mi hija Ignacia, no es que yo esté consciente en todo momento de que ella es mi hija, pero esa idea está ahí presente y se gatilla más, toma más presencia en mi conciencia en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando la estoy recordando, o cuando estoy con ella, o cuando tengo que acordarme de algo, hacer algo relacionado con ella, etcétera. Ese conocimiento que está en mi conciencia profunda, es decir, es- yo soy consciente de su existencia, ahí se gatilla o pasa a mi conciencia inmediata bajo ciertas circunstancias ontohistóricas. ¿Ya? Pero el punto es el siguiente. El ser humano, como piensa discursivamente, tiene lo que yo llamo planos de conciencia. ¿Ya? Entonces está la conciencia inmediata, que es el lugar en donde las proposiciones pasan a captar la atención, nuestra atención inmediata, de acuerdo a los contextos en los que estamos viendo, y está la conciencia profunda, que es donde está guardado toda aquella información o conocimiento, creído o no, eh, que, con el cual que vamos adquiriendo nuestra experiencia de vida, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Ya, ahora, teniendo estas ideas preliminares, vamos a pasar a un caso en particular bíblico, que es el hecho cuando Pedro camina sobre las aguas. ¿Ya? Se los voy a leer completo para que podamos tener en la mente esta idea. Dice: 2. Pedro camina sobre las aguas, la fe débil de Pedro y el fenómeno de la interacción de proposiciones asentidas. ¿Ya? Le voy a leer el pasaje completo para que lo tengamos en la mente al momento de hacer el análisis. Dice así: 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo:
tened ánimo, soy yo, no temáis. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 14, de 22 al 33. Este es el pasaje eh, que vamos a analizar actualmente, relacionado con este tema de la fe y las diferentes proposiciones que uno siente. Dice, analicemos el fenómeno observando los siguientes puntos. Les voy a leer los puntos y los voy a ir comentando. La 2A. La fe de Pedro. Pedro, al ver que Jesús estaba caminando sobre el mar, le pide ir hacia él sobre las aguas. Esto demuestra que Pedro creía que Cristo era poderoso para sostenerle firme sobre el mar. Esto es, Pedro juzgaba que X es verdad, donde X es la proposición A. Cristo tiene poder para sostenerme sobre las aguas. ¿Ya? Tenemos una experiencia en particular, que es la experiencia de Pedro pidiéndole a Cristo caminar sobre las aguas. Entonces Pedro le pide a Cristo caminar sobre las aguas. Le dice, si eres tú, manda que yo vaya todo eso. Le pone una prueba. Y esta prueba se sostenía en la siguiente proposición. Cristo es poderoso para sostenerme sobre las aguas. Por lo tanto, si es Cristo el que está sobre las aguas, me va a llevar hacia Él sobre las aguas. Y esto lo traduje a un lenguaje un poco más proposicional, lógico, racional, que dice así. Pedro juzgaba que X es verdad, donde X es la proposición A. Cristo tiene poderes para sostenerme sobre las aguas. Si reemplazamos este X por esta A, podemos decir lo siguiente. Pedro juzgaba que Cristo tiene poder para sostenerlo sobre las aguas. En otras palabras, Cristo creía que, o sea, Pedro tenía fe en que Cristo le podía sostener o creía que Cristo podía sostenerlo. ¿Ya? Esa era una verdad que Pedro creía, que Pedro sostenía. Y esa verdad lo llevó a pedirle a Cristo que le mande ir sobre las aguas. 2b. Contexto histórico y proposiciones circunstanciales. ¿Ya? En esta parte ya nos lleva a nuestra experiencia diaria. Lo que Pedro vivió acá, aunque fue extraordinario en cierto sentido, puede ser analogado en nuestra experiencia diaria, porque nosotros tenemos nuestras convicciones que se enfrentan con diferentes circunstancias. ¿Ya? Dice así, les leo. Contexto histórico y proposiciones circunstanciales. Mientras Pedro caminaba, observó que no solo estaba caminando sobre el profundo mar, sino que lo hacía en medio de una terrible tormenta. Este contexto histórico causó que ciertas proposiciones circunstanciales tomaran presencia en la mente de Pedro, por sobre A, y Pedro creyó estas proposiciones. Esto es, Pedro juzgaba que X es verdad, donde X en este caso es la proposición B. La tormenta pone en peligro mi vida. ¿Se entiende cómo eh, cómo van interactuando las proposiciones? Tenemos a Pedro que creía que Cristo tenía poder para llevarle sobre las aguas, pero el contexto histórico en el que Pedro estaba le llevó a, a juzgar como verdad ciertas proposiciones circunstanciales que se gatillaron por las circunstancias en las cuales estaba viviendo. Pedro estaba caminando en medio de las aguas. En primer lugar, la fe de Pedro era increíble. Bajó del barco y empezó a caminar sobre las aguas a la orden de Cristo. Y caminó sobre las aguas. Sin embargo, esta fe de Pedro, maravillosa como se mostraba, se vio enfrentada a ciertas circunstancias históricas. Pedro vio que estaba caminando sobre el mar profundo, lo que implicaba que en cualquier momento se podía hundir. Y a la vez desvió los ojos, desvió la mirada de Cristo y empezó a ver la tormenta y el viento que asolaba. Y esto hizo que su fe se debilitara. ¿Ok? Porque él empezó a creer estas cosas, empezó a creer como verdad. Mi vida está en peligro por esta tormenta. Y esa proposición tomó presencia en su conciencia inmediata, relegando
a un segundo plano la proposición A, Cristo puede sostenerme sobre las aguas. Entonces podemos ver que la debilidad de la fe de Pedro se debía a esta interacción entre estas dos proposiciones y en cómo la conciencia inmediata de Pedro tenía la atención puesta en las circunstancias históricas que rodeaban a el hecho en particular y que llevaron a, en cierto sentido, eclipsar la proposición A, es decir, que Cristo tiene poder para sostenerme sobre las aguas. ¿Ya? Esto se puede llevar a la vida diaria de muchas formas. Nuestra inseguridad económica, eh, nuestro temor con respecto a qué vamos a comer o qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Nuestra seguridad con respecto a nuestra propia salvación. ¿De verdad Cristo tiene el poder para salvarme a mí, que soy tan pecador y tan indigno? Eso muestra debilidad en nuestra fe también. Las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces la fe de Pedro se empezó a debilitar por las circunstancias que estaban presentes antes. Les voy a leer ahora la 2C. 2C. Interacción de proposiciones asentidas y los planos de conciencia. La pregunta es, ¿dejó Pedro de creer en A? Esta es una pregunta importante. Si nosotros como creyentes hemos creído verdaderamente en Cristo y las circunstancias debilitan nuestra fe, la pregunta es, ¿dejamos nosotros de creer en A en ese momento? Sigo leyendo. El versículo 30 nos dice que no. Al rescatar a Pedro, Jesús lo llama hombre de poca fe. No le dice que no le dice que dejó de creer, lo llamó un hombre de poca fe. Su fe estaba debilitada, pero era perseverante, persistía en medio de las circunstancias, dándonos a entender que aunque B sumergió en un plano de conciencia profunda la creencia A, esta no desapareció ni se esfumó, sino que simplemente se ocultó en de la conciencia inmediata. Es decir, la conciencia inmediata de Pedro al principio tenía a Cristo como el objeto. En la conciencia inmediata de Pedro, Cristo tenía poder para llevarles caminando sobre las aguas. Pero las circunstancias históricas debilitaron esa fe y la llevaron a un plano secundario. Y la conciencia inmediata fue invadida por la idea de que esta tormenta pone en peligro mi vida. Esto hizo que Pedro empezara a hundirse. ¿Ya? Entonces la fe débil es como Pedro hundiéndose sobre las aguas. No se está ahogando, pero se empieza a hundir. Nuestra vida debe ser una vida de fe, en este sentido, de fe fuerte y profunda hacia Cristo y hacia el Evangelio y hacia el poder de Dios. Dice acá, entonces, las circunstancias históricas ocultaron la fe de Pedro en la conciencia profunda de la conciencia inmediata. La fe de Pedro en Cristo no desapareció en ningún momento, pero se debilitó, se apartó, pasó a un segundo plano. ¿Ok? Sigo leyendo. A modo de analogía, utilizaré un juego infantil típico chileno, el montoncito. En este juego, si un niño cae al piso, los otros niños van y empiezan a lanzarse arriba de este niño uno sobre otro. El punto es el siguiente. Si bien los niños sobre el montón pueden ocultar al primer niñito en el fondo, ese primer niñito no desaparece, sino que sigue ahí presente aunque quizás no se vea. De la misma forma, ciertas convicciones o creencias asentidas por la mente pueden verse ocultadas por proposiciones circunstanciales que surgen por causa de algún contexto histórico particular, pero eso no significa necesariamente que dejan de ser creídas o que desaparecen. Simplemente significa que están ahí, ocultas, esperando resurgir y aún entre las sombras de nuestra conciencia dan fruto, como en el caso de Pedro, que, aunque su fe se debilitó por el contexto histórico, igualmente clamó a Cristo para que le salvara. 1. Acá tengo una nota, dice. Por lo general, cuando hablo de creencias y convicciones y fe, me refiero al mismo fenómeno, juzgar X como ver. Ya. Ya, el punto es el siguiente. El juego del montoncito en Chile es que si tú te caías al piso, los otros niñitos se tiraban arriba tuyo. ¡Pa! Un niñito sobre otro, sobre otro.
¿ya? Si bien los niñitos estos ocultaban a este primer niñito en el fondo, este primer niñito no desaparecía. La fe es eso. Las circunstancias, las proposiciones circunstanciales pueden ocultar esta fe, pero esta fe no desaparece. Está ahí. ¿Y cómo se evidencia? Por el fruto. Pedro, ¿qué hizo cuando se empezó a hundir? Le clamó a Cristo para que le salvara. A pesar de que su fe estaba debilitada, sabía que Cristo era el único que podía salvarle. Y fue hacia Cristo para salvación. ¿Ya? Mi punto es el siguiente. No importa cuán débil sea la fe. Si es una fe verdadera, si es una fe viva, sí va a dar fruto. Ya sea al 30, al 50 o al 100. Como enseña eh, la parábola del sembrador. La fe verdadera siempre va a dar fruto, no importa cuán débil sea. En este caso, el fruto que dio en Pedro, en el momento de su debilidad, fue que clamó a Cristo para que le salvara. ¿Ok? En otro momento de debilidad, cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, la misma fe, ¿qué es lo que hizo? Hizo que Pedro llorara amargamente y tuviera un arrepentimiento verdadero. ¿Ya? Ok. Sigo leyendo. Aplicación práctica. Porque todo esto que he dicho acá hasta acá tiene una aplicación práctica que es importantísima dentro de todo esto. Especialmente para nuestra experiencia como cristianos. En primer lugar, vamos a distinguir la fe débil de la fe muerta. Aplicación práctica. Fe débil no es equivalente a fe muerta. Ojo con esto. Ojo con esto. Al analizarse a ustedes o al analizar a otros, fe débil no es equivalente a fe muerta. La fe muerta de Santiago 2, 14, 26 es una confesión falsa de fe que demuestra la inexistencia de la fe que se dice tener por la carencia de fruto en la vida del profesante. Como dice Santiago 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, una fe muerta, una fe débil, o sea, una fe eh, muerta, bien dicho, una fe muerta es una fe de boca, profesada, pero sin repercusiones en la vida de la persona. Es alguien que dice, no, sí, yo creo que Dios existe, pero vive como si Dios no existiera. Dice acá. Pablo dice algo similar cuando dice, con la boca confiesan creer, pero viven negando que creen, por decirlo de alguna manera. Hasta la fe viciosa de un demonio produce un fruto concreto, temblar, mientras que la fe muerta carece de él. Vamos a Santiago 2:19. Tú dices que Dios es uno, bien hace, aún los demonios creen y tiemblan. Hasta la fe de un demonio produce fruto, porque es una fe verdadera. O hasta la fe de un demonio produce fruto. Los hace temblar, pero la fe muerta carece incluso de este fruto tan, tan básico. ¿Ya? Quien cree que Dios existe y no se estremece ante esa verdad, no sé si podemos decir que no sabe, que nos podemos jugar que no sabemos si tal fe es verdadera. Alguien que tiene una correcta concepción de quién es Dios y que no se estremece ante eso es complicado. En momentos en que yo he estado inseguro de mi salvación, la idea de caer en manos del Dios vivo ha sido una idea que a mí me aterra. Esa es la verdad. Pero mis ojos están puestos en el Evangelio de Cristo y Cristo es una promesa, salvar a los que crean en él. Por lo tanto, descanso en su promesa. Sigo leyendo. En cambio, una fe débil es simplemente una fe que persistentemente es llevada al plano de la conciencia inmediata a la conciencia profunda debido al contexto histórico, pero que aún en ese plano de conciencia produce algún grado de fruto, algo coherente con el testimonio bíblico. ¿Ya? Una fe débil es una fe verdadera, viva, pero que por las causas de las circunstancias históricas en que el sujeto que tiene esta fe eh, existe, esa fe viva es llevada al plano de la conciencia profunda persistentemente. Debemos entender que la fe siempre busca salir hacia afuera, siempre trata de captar la atención de la conciencia, la atención inmediata, pero es llevada a la conciencia profunda por las circunstancias históricas. Esa es la fe de él. Pero es algo coherente con el testimonio bíblico. Por ejemplo, Mateo 13:23, que habla de que la fe produce frutos en diferentes grados.
¿ya? Y Mateo 17:20, que dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Voy a comprobar ese último, lo recuerdo muy bien. Lo vamos a comprobar inmediatamente. Mateo 17:20. Ah, ya. Mateo 17:20 dice lo siguiente: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Ya? Cristo ahí no les dice a los creyentes que no habían exorcitado al demonio porque no tenían fe. Los acusa de tener poca fe, no de no tener fe. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, la Biblia habla de que la fe puede ser débil y sin embargo ser una fe verdadera. ¿Ya? Sigo leyendo, dice, si en la debilidad de tu fe aún clamas al Señor como Pedro para que te salve de hundirte en el mar, ten ánimo, hay esperanza cierta para ti. Pero si vives una vida en donde pareciese que Dios y Cristo no existiesen, aunque con tu boca querías creer, examínate para ver si realmente estás en la fe. ¿Ok? Otra conclusión práctica. Dice, la fe, aunque débil, no desaparece gracias a Cristo. ¿Ya? La fe débil, aunque débil, no desaparece y no se esfuma. ¿Por qué? Porque Cristo es el que intercede para que no lo haga. Y esto es algo que nosotros debemos tener claro en nuestras mentes. Hay gente que piensa que la fe no es un don de Dios y que la fe debe permanecer solamente por nuestro esfuerzo, por el esfuerzo de nuestro libre albedrío. Pero esta gente me da la sensación que a veces no leen lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la fe permanece fuerte porque Cristo la hace permanecer fuerte. Y porque es parte de aquellas obras que Dios va a llevar al final con éxito. Aun cuando en nuestra historia de vida esa fe pase por momentos de debilidad. ¿Ok? Les leo. Aquellos que están pasando por pruebas que debilitan la fe, recuerden y crean lo siguiente. Así como Cristo intercedió por Pedro para que su fe no faltase, aun cuando por las circunstancias históricas Pedro cayó gravemente en pecado, esto lo pueden leer en Lucas 22 del 31 al 34, el hecho de que Cristo sabía que Pedro iba a caer en un pecado tan grave como negarlo, no impidió que Cristo orase por él. ¿Acaso esto nos habla fuertemente a favor de la perseverancia de los santos? ¿Qué es lo que dice Pablo? Si Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, aún siendo nosotros impíos, ¿cómo ahora, estando salvados, no nos va a dar todo con su Hijo? ¿Cómo alguien puede creer que la salvación se pierde o que Dios es incapaz de cumplir sus promesas a la luz de lo que dicen estos pasajes? Me parece realmente increíble. Dice así, asimismo, Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Hebreos 7 del 25. Cristo intercede por todos aquellos que se acercan a Él. ¿Ya? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Si Dios comenzó la buena obra en ti, la va a llevar a cabo, la va a terminar. La debilidad de tu fe no va a impedir eso. Tus caídas tampoco lo van a impedir. Es el mismo Dios que oró por Pedro para que a pesar de que su pecado, su fe no faltase, es el mismo Dios que está orando por ti en este momento. Para que tu fe no falte aún en medio de tus caídas. Y esa fe te va a llevar a la victoria contra ese pecado que estás sufriendo. Y esa misma fe sostenida por Cristo será la que levantará al justo cuando cae. ¿Ok? Sigo leyendo. Esta es la otra aplicación. ¿Ya? Dice así. Si estás pasando por una depresión o sufres ansiedad, atención. Todo esto que he dicho, que quizá en algunos momentos yo mismo me he enredado para explicarlo, posiblemente. eh, pero en este texto va a estar mucho más claro, así que se los puedo compartir. Tiene una aplicación muy práctica. Y es la siguiente. Y es por eso que siempre ha llamado mi atención y siempre he pensado que se pueden sacar cosas muy buenas de esta lección. Dice así.
para la vida de nosotros como creyentes, para la vida de aquellos que están pasando por momentos de oscuridad. Sí, sí. El Señor nos dice que no debemos dejar que las circunstancias históricas nos lleven a la preocupación viciosa, que es la preocupación incrédula o que procede de la debilidad de la fe. Mateo 5, 25, 34. Es cuando Cristo habla del afán y las ansiedades. No os preocupéis por esto, otro, porque Dios tiene cuidado de vosotros. ¿Ya? Hay una preocupación que es viciosa, que es mala, que es pecaminosa, y que es la que procede cuando en la debilidad de nuestra fe nosotros olvidamos que Dios provee. ¿Ya? Pablo nos enseña que por fe andamos, no por vista, y que si empezamos por fe no debemos acabar por la carne. La fe, como respuesta nuestra, en tanto don de Dios, como respuesta nuestra a lo que nos enseña la Biblia, es esencial en nuestro andar cristiano, hermano. Ponernos a hacer buenas obras pensando que eso nos va a fortalecer es dar vuelta a la carreta y poner el caballo antes de la carreta. Nosotros primero tenemos que creer. Y es este creer lo que debe ser la característica de nuestras vidas. De este creer deben emanar nuestras buenas obras. Dice así: si empezamos por la fe, no debemos acabar por la carne. Entonces, cuando estés en esos momentos de depresión profunda o de ansiedad desesperante, pregúntate lo siguiente: ¿qué cosas estoy creyendo con más fuerza a tal nivel que esas cosas arrastran mi fe en el Señor Jesucristo a las profundidades de mi conciencia? ¿Qué proposiciones circunstanciales o pensamientos intrusivos, que es un término que se usa en psicología actualmente? ¿Qué proposiciones circunstanciales o pensamientos intrusivos están debilitando mi fe en Jesucristo? ¿Qué pensamientos toman el control de mi conciencia inmediata al nivel que ocultan mi fe en Cristo en la conciencia profunda? ¿Ya? Es la lección que quiero darles a ustedes es que cuando estén en unos momentos de depresión o de ansiedad o de turbación mental, ya sea por circunstancias históricas, ya sea por pensamientos recurrentes, ya sea por dificultades en sus vidas actuales, ya sea por trauma, ya sea por lo que sea, vayan hacia su interior y piensen: ¿hay algo que estoy creyendo con más fuerza que en el poder de mi Señor Jesús para sostenerme en medio de esta tormenta? ¿Qué es ese algo? ¿Qué es esa X que estoy juzgando como verdad y que está llevando mi fe en Jesucristo hacia la conciencia profunda? ¿Ya? Toma un papel y escríbelas en frases sencillas. Deuda X pone en peligro mi economía. Pecado X sigue derribando. Enfermedad X me produce miedo. Considero que mi vida no tiene valor. Nadie me ama, etc. Lleva un papel todas estas preocupaciones. Escríbelas en un papel para que las puedas ver con tus ojos y te hagas consciente de aquellas cosas que están llevando tu fe en Cristo hacia un plano secundario. ¿Ya? ¿Qué haces con esto? Dice: luego, ve en oración a Dios en Cristo Jesús, así como Pedro clamó a Cristo que lo salvase de hundirse en el mar, y pone estas preocupaciones en sus manos. Acércate a Cristo en oración por medio de la fe. Pon en las manos de Dios estas cosas. Dios proveerá. Cristo va a sostener tu fe. Cristo va a cumplir su promesa de llevarte hasta el final con seguridad. Si tú creíste en el Evangelio, Cristo va a hacer esas cosas. Porque lo que Cristo promete lo cumple. Cristo te amó siendo pecador y te sigue amando aún en las circunstancias actuales. No dejes eh, que estos pensamientos intrusivos, que estas proposiciones circunstanciales tomen el control en tu mente de la fe que tienes en Jesucristo. No lo dejes, no lo dejes. Clama a Cristo, ve a Dios en oración para que te ayude con esto. Y después memoriza la escritura en aquellos asuntos que tratan con tus preocupaciones en particular, y cada vez que sientas que la ansiedad, la preocupación o la depresión va a tomar el control de tu conciencia inmediata, trae a tu conciencia desde las profundidades esas escrituras una y otra vez, así como Cristo lo hizo con Satanás en las tentaciones en el desierto. Y levántate con valentía.
No dejes que el contexto histórico determine la fuerza de tu fe en Cristo. No existe nadie más confiable que Él. Sólido. ¿Ya? Entonces, lo que le estoy enseñando acá es lo siguiente. Nuestra mente tiene conciencia inmediata, conciencia profunda. Lo que hemos creído y lo que hemos conocido se almacena en nuestra mente, o lo que los psicólogos llamarían la memoria, se almacena en nuestra memoria. Pero la conciencia inmediata de esas cosas no es constante, no siempre es así. Nuestra atención inmediata a ciertas proposiciones no es algo constante en nuestra vida, y es fruto también de que nosotros pensamos de manera discursiva. Eso significa que a veces las circunstancias en las que vivimos van a llevar a nuestra conciencia inmediata ciertas ideas, proposiciones o pensamientos que van a tener el poder en ciertos momentos de llevar a la conciencia profunda nuestra fe en Jesucristo. Ahora, sabiendo esto, nosotros podemos actuar. ¿En qué sentido? Haciéndonos conscientes en primer lugar de estas ideas, proposiciones o pensamientos que están arrastrando hacia nuestra conciencia profunda nuestra fe en Jesucristo. Las escribimos en un papel, o ustedes busquen otra forma de hacerlo. Lo pueden escribir, lo pueden simplemente llevar a su conciencia inmediata, lo pueden, busquen una manera de poder hacerse consciente de estas ideas que están arrastrando a Cristo hacia la conciencia profunda. Teniendo visión de estas ideas, hagámonos conscientes de la promesa de Dios y en Cristo, de que Él nos va a proveer, de que Él nos va a salvar, de que Él nos va a ayudar, y vayamos en oración a Dios, llevando estas ideas a su trono para que Él se haga cargo de ellas. ¿Ya? Y luego, reforcemos esto yendo a la Escritura. Vamos a la Escritura, memoricemos las Escrituras, oremos las Escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos esto y nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestras preocupaciones, cosas de las cuales yo también he sido víctima, eh, en las debilidades de mi fe, van van a quedar relegadas a un segundo plano y van a desaparecer en muchos casos. Y también nuestra fe va a ser fortalecida y vamos a poder tener esa valentía que la Biblia nos enseña que debemos tener, eh, para enfrentar la vida con fe en Jesucristo, de la mano de Jesucristo. ¿Ok? Y en todo esto Dios debe ser glorificado. El centro de nuestras vidas debe ser Cristo y debe ser Dios. Es el centro de nuestra fe y de nuestra conciencia inmediata. ¿Ok? Fortalezcamos nuestra fe de esta manera eh, y, y glorifiquemos a Dios con una fe fuerte, sólida, que se dirija constantemente al Evangelio de Jesucristo, se dirija constantemente a ese Dios maravilloso que nos salvó y nos creó, y nos está ayudando en nuestro campo. ¿Ok? Sólido. Aquí termina pequeño estudio, pequeño programa. Ya. Vamos a recuperar los frames, porque ustedes saben que mi RAM no es muy buena. Ya. Eso, hermanos, esto tiene mucha tela por cortar. Se puede hablar sobre este tema de manera muy extensa. Sigo reflexionando al respecto. Estoy realimentándome con diferentes tipos de proposiciones, ideas e informaciones respecto de estos asuntos. Porque yo creo que es un tema que puede ser de mucha bendición para nosotros, principalmente. Puede ser de mucha bendición para nuestros hermanos que pasen por episodios de fe débil, o que tengan problemas de depresión, de ansiedad, preocupación constante. eh, y pueden llevarnos a glorificar a Dios como Dios se lo merece. No hay nadie más confiable que Dios, no hay nadie más confiable que Jesucristo. Y mostrar debilidad frente a esa realidad, no es digno de nuestro andar como creyentes. Entonces, les animo, hermanos, a reflexionar sobre estas cosas,
Si tienen dudas y preguntas, pueden acudir a la caja de comentarios. Si quieren el texto, pueden acudir a la caja de descripción de este video, donde va a estar el link a- al texto en cuestión. Si, si esto les sirve de algo y ustedes sienten en su corazón que quieren hacerlo, pueden acceder a mi PayPal o mi Patreon. Les recomiendo PayPal, para mí es más accesible por ahí que Patreon, que aún no lo domino mucho, la verdad. Em, por supuesto, esto es voluntario, no es obligatorio. Yo voy a seguir haciendo esto aunque no reciba nada de nadie. Pero por supuesto, si no me pueden ayudar de esta manera, pueden ayudarme con sus oraciones constantes. Para mí es importante que ustedes oren, porque al igual que ustedes, al igual que Pedro caminando sobre las aguas, yo soy un hombre hecho de carne y necesito la fortaleza del Todopoderoso para poder andar como es digno de su nombre. Así que oren constantemente en ese sentido. Eh, Pueden buscarme en mis redes sociales aquí para poder conversar y dialogar sobre estos temas. Como en todas las cosas, seamos buenos vereanos y veamos en las escrituras si esto es así. Vayamos a la escritura para ver si esto es así. Examinadlo todo, retened lo bueno y soli Deo. Que Dios les bendiga en este inicio de semana.